Así es, amigos, por fin ha llegado el Ronin Dex, lo cual va a cambiar las reglas del juego completamente. Si quieres saber de qué se trata, entonces vamos con el video. Hace unas horas el equipo de Axie Infinity ha lanzado por fin Katana, que es el Ronin Dex que todos estábamos esperando. Obviamente te voy a dejar el enlace a esta página en la descripción, y aunque viene en inglés, si tú das clic derecho vas a poder traducir al español y de esa forma puedes leer toda la información que aquí viene, que es en verdad bastante importante. Pero en este video te voy a decir los puntos realmente importantes que tenemos que tomar en cuenta. Para los que no saben qué es esto del Ronin Dex, es como una especie de casa de cambio en la cual vas a poder utilizar cualquiera de los tokens que se generan dentro del juego e intercambiarlos por otros tokens sin tener que pagar comisiones, ya que ahora no tendrá que pasar por intermediarios. Esto es en verdad genial para todas las personas que ya estamos dentro de Axie Infinity, ya que por ejemplo, si anteriormente querías comprar un Axie, lo normal era que depositaras tus fondos a través de un exchange como Binance, después de ahí lo pasabas hacia MetaMask pagando obviamente una comisión, y después desde MetaMask tenías que pasar tu dinero hacia Ronin para poder comprar tus Axies, donde tenías que estar buscando la hora del día en la que hubiera menos comisiones. Pero normalmente, aparte de tu inversión, siempre tenías que considerar unos 50, 80 o 100 dólares solamente de gastos de comisión. Después llegó RAM, en el cual te permite fondear tu cuenta directamente desde tu tarjeta de débito o de crédito sin tener que pagar comisiones, lo cual también hizo un cambio bastante bueno para poder facilitar este proceso. De hecho, si no sabes cómo fondear tu cuenta sin comisiones, aquí arriba te dejo el video donde yo mismo te muestro cómo es que fondeo la mía paso a paso, así es que terminando este video puedes ir a verlo. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con este Ronin Dex? Como todos sabemos, dentro del juego lo que vamos generando es un token llamado SLP. Anteriormente lo único que podíamos hacer con ese SLP era poder retirarlo cada 14 días y después poder transformarlo tal vez en USDT para obtener tu dinero. Y si tú querías con ese dinero volver a comprar otro Axie, tenías que hacer el proceso nuevamente, en el cual perdías comisiones. Pues todo esto se acabó. Ahora directamente los tokens que tú generas dentro del juego los puedes intercambiar por otro token. Un ejemplo muy sencillo: tú quieres comprar un nuevo Axie, pues ya no es necesario que deposites nada, simplemente en el juego generas tu SLP y ese mismo SLP lo puedes cambiar por WED, con el cual vas a poder comprar tu Axie sin necesidad de pasar por ningún intermediario. Juegas, ganas recompensa, cambias tu recompensa por WED y vuelves a comprar otro Axie y puedes estar moviendo tus activos dentro del juego. Esto en verdad, créeme, cambia bastante la economía del juego y de hecho ya se ha visto reflejado. Tan solo en unas horas de su lanzamiento, observa cómo estaba el precio del SLP antes de que lo anunciaran. Y justamente al momento de anunciarlo, subido en verdad muchísimo, aunque ahora se está estabilizando un poco. Aún así, esto es un impacto bastante positivo. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver cómo es que funciona? Y por qué no hacer una transacción para probarlo. Si yo, por ejemplo, entro ahora a mi billetera de Ronin, te vas a dar cuenta que además de los 3 tokens que teníamos, que era el WED, el AXS y el SLP, han agregado uno más que se llama USDC. Y esto es un token el cual va a mantenerse estable. ¿A qué nos va a servir? Ejemplo, el SLP, el AXS o el WED son tokens que constantemente está variando su precio. Hay veces que sube, hay veces que baja. Pero el USDC es una moneda que va a la par con el dólar y se mantiene estable. Entonces, si tú no quieres arriesgar tus activos a que se vayan a devaluar, lo que puedes hacer es cambiar tus SLP por USDC o cualquier moneda por USDC para mantenerlo siempre con el mismo valor. Un poco más adelante nos van a habilitar este botón que se llama Swap, con el cual directamente desde aquí de la billetera podremos intercambiarlos. Pero por el momento no está activo, así es que tenemos que hacerlo directamente desde la página, pero es completamente segura. Como ves, esta es la interfaz de Katana y directamente aquí nos viene predefinido el cambiar el WED por algún otro token. Por ejemplo, puedo cambiarlo por AXS, por SLP o por USDC. Si tú no quieres cambiar WED, quieres cambiar por ejemplo el SLP que genera, simplemente seleccionas aquí SLP y aquí simplemente seleccionas el token por el cual deseas cambiarlo. En este caso vamos a cambiar este poco WED que yo tengo, una cantidad bastante baja solamente para hacer una prueba. Por ejemplo, yo voy a cambiar 0.001, lo cual representa 4 dólares y vamos a cambiarlo por ejemplo por SLP. Y como vemos, en tiempo real se va actualizando de acuerdo al tipo de cambio de estos dos tokens. Le voy a poner en aprobar y directamente solamente nos pide confirmar la transacción. Le damos clic en confirmar, está aprobando la transacción y dice aprobado. Y listo, con eso habremos completado nuestra transacción. Como te puedes dar cuenta, es bastante intuitivo, muy fácil de usar y sobre todo es algo que ayudará a mejorar muchísimo la economía del juego. ¿Qué te parece si ahora aquí abajo en los comentarios me dejas tu opinión sobre el Ronin Dex? Y también te invito a que te suscribas si quieres mantenerte al pendiente de todo lo que pasa dentro del mundo Axie. Yo te veo en un próximo video, cambio y fuera.